Para poder hacerlo, ¿verdad? Fue un proceso bastante arduo de diseño, iteración, metodologías que se fueron combinando, y es de lo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Básicamente apuntar a que la infraestructura verde se ponga al servicio del drenaje urbano, ¿cierto? O para la construcción de una ciudad más sensible al agua. Bueno, vamos a ver dónde estamos respecto de la guía, el contexto metodológico que decimos, luego los alcances de esto respecto a su prevención o mitigación, finalmente luego al glosario de drenaje urbano sostenible, que en el fondo son todos aquellos conceptos y soluciones que se convocan de manera combinada a los espacios tipo que hemos detectado en las ciudades de la macrozona sur de Chile y que se describen en estas fichas de infraestructura verde. Les voy a contar cómo las elaboramos, cómo evaluamos su desempeño o potencial respecto a resolver determinada función, y después les voy a mostrar las fichas. No las vamos a revisar todas, sino más bien les voy a mostrar cómo son, ¿ya? Y ahí cada uno puede profundizar. Y ojalá tengamos algún momento de consultas y comentarios. Bueno, ya estamos acá en el cuarto paso, consistentemente con el último día del primer módulo, referido al diseño y evaluación de alternativas optimizadas, ¿cierto? Siempre considerando que ya tenemos la modelación de la situación base resuelta. Y esto es importante porque esto viene a definir también, ¿cómo decirlo? Viene como a definir el programa de arquitectura que la situación de diseño tiene que resolver, ¿cierto? Los caudales, tiempos de acumulación, etcétera. Y esto pasando de esta infraestructura gris, digamos, más mecánica, a una más biológica, que en el fondo empieza a colaborar y a integrar las partes, ¿cierto? Y pudiendo hacerse cargo de otras cosas. Entonces, aquí decirles que no hay límites para estas soluciones, y por eso la invitación es, primero que todo, a considerar esta guía como un punto de partida, apropiarse de la información para generar posteriormente las mejores soluciones de acuerdo a cada contexto, ¿cierto? Y en ese sentido, siempre estar innovando, ¿cierto? Nosotros en este caso, y uno de los valores particulares de esta guía, destacar dos, ¿cierto? Uno, que aquí nos estamos presentando el detalle de cómo es una solución particular de drenaje urbano sostenible, como los llamados LEED o SUD, sino más bien cómo la infraestructura verde incorpora estas tecnologías de manera combinada, integrada, y resuelve el espacio, ¿cierto? Eso aplicado en las ciudades de la macrozona sur de Chile. Luego un análisis de cuál era la infraestructura verde y cómo era, digamos, en estas ciudades. Entonces, al final hay un grado de innovación tanto por el enfoque basado en infraestructura verde como por la aplicación en las ciudades del sur de Chile. Bueno, aquí las medidas preventivas o no estructurales es algo que Flavio va a abordar muy pronto, así que me lo voy a saltar. Básicamente tiene que ver con, bueno, ahí Flavio lo va a explicar mucho mejor que yo. Y aquí sí quiero profundizar porque justamente de esto se trata la mayor parte de la guía, y tiene que ver con las medidas de mitigación u obras no estructurales, ¿cierto? Andrés, hay un pequeño ruido de fondo que dificulta un poquito escucharte. ¿Será ahí mejor? Quizás estaba rozando el micrófono. No, igual se sigue escuchando, puede ser que hay algún animal por ahí cerca tuyo, ¿no? ¿Qué tal ahora, Cata? ¿Perdón? ¿Aló, aló? Sí, se escucha con un poquito de ruido de fondo, pero se entiende. Vale, nomás. Sí, sí, hay un poquito de ruido aquí, efectivamente. Bueno, les contaba que las medidas de mitigación o obras estructurales son gran parte de lo que desarrollamos en esta guía, y que nosotros las proponemos en base a la infraestructura verde existente, pero optimizada, ¿ya? Es lo que les vamos a compartir hoy día. Y en el fondo consiste
en la adaptación e intervención de estos espacios verdes y azules y a veces incluso grises, ¿cierto? Acá entran otros espacios con potencial. Y esto considerando la multifuncionalidad desde una perspectiva netamente hidrológica, que fue lo que les presentó Catalina, pero también ecosistémica, ¿cierto? Desde la perspectiva de los servicios del ecosistema. Entonces, aquí pueden ver en esta figurita que se empieza a complementar el paisaje con una serie de tecnologías y artefactos que propician esta multifuncionalidad. Y aquí podemos ver en el fondo la lógica que siempre va de aguas arriba a aguas abajo, imaginando el mejor recorrido posible para la gestión de cada gota de lluvia que cae en la cuenca de la ciudad, ¿cierto? Esto requiere sistemas integrados y soluciones según escala y volumen de captura, ¿cierto? Con foco en aquellas áreas prioritarias o que generan mayores problemas, ¿cierto? Y, y aquí es súper importante esta colaboración multipropósito con foco en proyectos. Es decir, aquí vamos a generar este plan maestro de aguas y lluvias en ocasiones, pero eso se va a ir articulando también con bajadas muy concretas que a veces no son referidas directamente a las aguas lluvias. Y en ese sentido, destacar el importante rol que juegan la red domiciliaria, por cuanto en ella se produce la mayor parte de la escorrentía, representa entre el 60 y el 80% de la superficie de una ciudad. Entonces, hay todo un tema ahí que abordar y que durante las clases al menos ha salido ahí esa conversación de cómo hacemos que los predios privados incorporen medidas como esta, ¿cierto? Desde la perspectiva de los planes reguladores, de los certificados de informaciones previas, en fin. Bueno, para comenzar esto, quería simplemente pasar rápidamente por este glosario de soluciones de drenaje urbano sostenible que normalmente se utilizan en el resto del mundo. Hay sistemas de recolección de aguas lluvias que uno puede incorporar asociado a los techos, consisten en barriles, cisternas, piletas, etc. Luego tenemos techos verdes. eh, Aquí siempre es importante tener la atención sobre la impermeabilidad. Hay de muchos tipos, digamos, hay soluciones muy diversas. Luego tenemos franjas filtrantes, que son elementos levemente inclinados con vegetación y que lo que pretenden es desconectar las superficies impermeables, ¿cierto? Y bueno, el diseño de estas va a como afectar directamente en qué tanto aporte logran hacer sobre la infiltración y la filtración de las aguas. Acá tenemos los jardines de lluvia, que son pequeñas obras de retención, infiltración y filtración con un alto valor ornamental. Cuando analicemos los proyectos que vamos a ver más adelante, van a darse cuenta de que es como una de las piezas claves o fundamentales dentro del diseño. Por otro lado, están las franjas de infiltración, que son elementos longitudinales rellenos con material granular grueso. Esto porque en el fondo se busca que el agua pueda entrar, ¿cierto? Penetrar a través de estas franjas, almacenarse temporalmente, infiltrar y depurarse, pero además incluso conducirse, ¿cierto? Por otro lado están los estanques de detención, son elementos ya de otra escala, son mucho más grandes, son superficies de almacenamiento temporal y relativamente grandes, como les decía, y consideran una hora de salida en su fondo normalmente. Luego tenemos humedales de depuración, son en el fondo unidades de almacenamiento y también de tratamiento de aguas, ¿ya? Aquí pueden amortiguar grandes crecidas y tienen el beneficio adicional de ser muy buenos hábitats para vida silvestre. Por otro lado, tenemos también estanques de infiltración, que son áreas como depresiones, digamos, con suelo permeable, vegetado, y que también procuran un almacenamiento temporal pero su posterior infiltración. Es decir, a diferencia de lo que les mostraba antes del estanque de detención, no consideran una hora de salida porque el suelo mismo es poroso. Aquí tenemos pavimentos permeables y celulares,
que en el fondo básicamente son pavimentos que, aún dando la accesibilidad universal, cumpliendo con esas condiciones, y aplicándose en calles, veredas, etcétera, permiten que el agua infiltre. Luego tenemos zanjas con vegetación, que son pequeños canales poco profundos y de baja pendiente que contienen vegetación en el talud y en el fondo. Luego tenemos trampas sedimentarias o sedimentadores. Acá este dibujo muestra un esquema, digamos, hay de muchas formas. Acá hay un desarrollo muy grande, pueden ser también muy económicos, pueden ser piezas de hormigón prefabricados también. Y lo que buscan, digamos, es hacerle una trampa a los sedimentos para que queden ahí en el fondo y el agua pase al menos con el filtro, como el filtro del material, no el filtro químico, pero sí el filtro de material particulado, ¿ya? Y normalmente se ubican previo a la conducción y el almacenamiento, ¿cierto? Como un elemento que intercepta. Finalmente, presentarles los disipadores de energía. Aquí también uno se puede poner muy creativo y encontrar diversas formas y soluciones, pero básicamente consisten en disminuir la velocidad con que el agua entra a un determinado lugar, ¿cierto? Entonces normalmente están asociados a un cauce de agua entrante, a un elemento de almacenamiento, o incluso también a lo largo de un cauce, y tienen la forma de enrocados, pueden ser de piedra, incluso elementos de madera, y según su diseño también son como favorecen la ocupación de vida silvestre. Ahora, para poder plantear todas estas combinaciones, nosotros hicimos un proceso, acá lo ordené en 3 grandes pasos. Por un lado, la definición de la multifuncionalidad, que Catalina ya se los adelantó. Luego, el diseño urbano para la integración de soluciones de drenaje urbano en infraestructura verde, es decir, un ejercicio netamente de diseño, ¿cierto? Bajo ciertos criterios que se los voy a presentar. Y luego, una evaluación del desempeño de estas funciones, en el fondo, qué le pasó a estas funciones en este diseño, y eso lo salimos a consultar a varias personas. Aquí recapitular, las funciones hidrológicas que se están considerando son la infiltración, almacenamiento y conducción. Estas son las mismas que se evalúan en todo proyecto de aguas lluvias, y ustedes, los ingenieros acá presentes, son las que normalmente están modelando, ¿ya? Ahora bien, dentro de la evaluación nosotros consideramos incluir 4 servicios ecosistémicos más que nos permitían dar una mirada mucho más integral de lo que es el agua, ¿cierto? Y del impacto que puede tener. Entonces, desde ahí consideramos la reducción del riesgo por inundaciones, la depuración de aguas, la función de hábitat de vida silvestre y espacios de recreación, ¿cierto? Perdón, hay alguien con el micrófono encendido, parece, Francisco. Respecto al diseño urbano para la integración de soluciones de drenaje, nosotros consideramos algunos criterios fundamentales. Estos criterios, en el fondo, pueden crecer y ser relativamente distintos según sus propias realidades, pero acá nos pareció que transversalmente es necesario considerar, por un lado, la protección de cuerpos de agua, fundamental, y también de cauces, la porosidad de los suelos, es decir, propiciar la porosidad en toda que fuera posible, uso de vegetación nativa en todos aquellos componentes que requieren el complemento de la vegetación. Ya vemos que la vegetación tiene la capacidad de asimilar nutrientes y desde ahí hacer esa remediación química de las aguas. Por otro lado, tenemos la conservación de cauces en su estado más natural posible. Y cuando se evalúa o cuando se busca esto de la recreación, considerar que sea el equipamiento urbano mínimo, ¿cierto? De esa lógica, más que de inventar un área verde o un espacio recreativo, se trata de más bien activar un área natural, ¿cierto? Y ahí hay un switch súper interesante que hacer y también como muy interesante desde la perspectiva económica, ¿cierto? Uno puede lograr proyectos tanto o más efectivos con montos de plata muy menores. Por otro lado, respecto a los anchos, tomarse el ancho máximo permitido desde el instrumento de planificación territorial o desde lo que sería la tenencia de la tierra.
y también propiciar, y no solo propiciar, sino que más bien consolidar usos de suelo de menor impacto designado, ¿cierto? Así que, y ya para la evaluación del desempeño de la infraestructura verde, ahí básicamente lo que hicimos fue preguntarnos si acaso existe una relación fuerte en cumplir esta función o servicio entre este determinado diseño que estamos presentando, o si no es capaz de proveer esta función. Y esto lo evaluamos con una gradiente de 0 a 3. Esta es una metodología que nosotros hemos traído, que se ha usado en en otras experiencias con fines sobre todo de planificación territorial, ¿cierto? Es decir, es una metodología que no responde a un caso puntual, no es empírica, pero permite tener una visión global. Y bueno, esto fue un proceso iterativo de consultas a expertos, en donde nosotros les presentamos y nos presentamos un instrumento de evaluación que hacía esta relación entre las funciones que queríamos evaluar con estos diseños basados en la infraestructura verde con acoples de drenaje urbano. Esto lo desarrollamos en los 13 elementos de infraestructura verde que fueron los más característicos de nuestras ciudades de la macrozona del sur, y en cada una de estas entrevistas les explicábamos el caso optimizado, resolvíamos todas las dudas que podían haber, y luego los expertos se disponían a evaluar las funciones hidrológicas y llenaban una tabla, ¿ya? Eh, esta es una imagen, la que está acá arriba, de el material que se le presentaba a cada uno de los evaluadores. Los evaluadores fueron personas tanto desde el área del diseño, del paisajismo, la ecología y de la hidrología, ¿ya? Y junto con esto, porque en el fondo acá se abrió un campo y aquí surgieron muchas ideas que se fueron integrando en las nuevas soluciones, y también observaciones para complementar la, la, como qué información mostrar y qué priorizar, digamos, porque al final, de algún modo, estas fichas fueron los prototipos de lo que se vio o de lo que quedó impreso, digamos, en la guía finalmente. Y esta acá es la tabla de evaluación en donde están listados los elementos de la infraestructura verde con las funciones que se evaluaron, tanto hidrológicas como ecosistémicas. Y un poco como idea de síntesis, quedarnos con que estamos generando situaciones ideales basadas en principios y configuraciones de drenaje urbano sostenible, que buscan maximizar la provisión de servicios ecosistémicos y funciones hidrológicas, ¿ya? Y cuando esto uno lo lleva a un caso particular, se integra la idea del modelo y el requerimiento particular desde la hidráulica. Acá vemos una de las fichas. En este caso estamos viendo la Avenida Parque, y yo voy a pasar a mostrarles cuáles son las partes que tiene esta ficha, porque son varias. Por un lado está la descripción de la alternativa optimizada, en términos generales, ¿cierto? Es un relato de cómo es este lugar, qué tipo de innovaciones tiene respecto de la solución tipo que vemos en la ciudad. Tenemos figuras ilustrativas, tanto en planta como en corte, y en corte muchas veces presentan algunos detalles que aquí se ven como muy inocentes. La verdad es que tienen un estudio bastante acabado, y cuando uno lo lleva acá a esta simbología y a esta acá, se da cuenta que si bien no es una ficha técnica propiamente tal que uno puede llegar y construir, sí te da todas las luces para que un constructor o un arquitecto pueda desarrollar su propia solución particular con estos mismos elementos. En ese sentido, también se integra acá esta simbología de integración de los componentes o tecnologías de drenaje urbano en las plantas y en los cortes. Y acá, justo me estoy tapando, tenemos imágenes de referencia de prácticamente todos los componentes que se están evaluando, fotos reales, digamos, de situaciones en Chile, y cómo esto aplica, ¿cierto? En términos descriptivos, es decir, uno puede mostrar la foto, pero también contar un poco más de en qué situaciones urbanas esto se puede llevar a cabo. Y también una referencia acá a la escala de drenaje, que puede ser en más de una, ¿cierto? En este caso, Avenidas Parque está considerado para la red primaria, pero hay otros componentes que pueden estar
como parte de la red natural o de la red secundaria, y en otros casos domiciliaria. También aquí hacemos un doble clic sobre las ventajas y desventajas de esta aplicación, porque es muy importante saber que también pueden tener una contracara y es importante que se conozca, ¿cierto? Para que se tomen todas las precauciones. En ese sentido, en ocasiones también hay ciertos requerimientos de mantención fundamentales de tener en cuenta para la sostenibilidad de esto en el tiempo una vez que se ejecutan, y ahí también están descritos los conceptos principales. Y después acá está este rendimiento multifuncional que llamamos, que se refiere tanto a las funciones hidrológicas por infiltración, almacenamiento y conducción, y que van variando, ¿cierto? De 0 a 3, y lo mismo con los servicios ecosistémicos, ¿cierto? Entonces vemos que incluso una avenida parque puede desempeñar todas las funciones hidrológicas y servicios ecosistémicos que estamos evaluando, aunque con algunas limitaciones. Y también hay aquí algunas notas que se agregan con información que yo puse ahí clave. Es información de interés, a veces es muy clave, a veces no tanto, o va a depender del contexto, ¿ya? Por lo tanto, acá hay como una tipología, ¿cierto? Entonces quisimos más bien poner toda la carne a la parrilla, como quien dice, y que después las soluciones particulares pongan a prueba cada una de estas tecnologías que se integran y que se haga el intento, digamos. Esto lo desarrollamos para los 13 componentes de la infraestructura verde que detectamos como los más recurrentes e integradores en las ciudades del sur. Los están presentados desde aguas arriba a aguas abajo, entonces se comienza ahí, lo primero que aparecen son los techos y jardines, ¿ya? No porque sean necesariamente los más importantes, sino más bien porque son donde primero cae el agua, ¿ya? Y, y además están clasificados en 5 categorías: espacios edificados, grandes espacios urbanos, elementos viales y elementos naturales. Ya, acá está la descripción de cada uno de estos. Los espacios urbanos estamos considerando estacionamientos, plazas de barrio y parques urbanos. Los elementos viales, bueno, calles urbanas, avenidas parque. Las avenidas parque son un tremendo espacio de potencial. Las rotondas también lo son, solo que normalmente están hacia arriba en vez de ser concavidades. Ahí también hay un tema que resolver. Y las líneas de ferrocarril. Ya recordemos que tenemos una gran línea que va desde Puerto Montt y llega hasta el norte de Chile, que ahí también hay toda una zanja con un tremendo potencial. Luego elementos naturales, ahí le hace humedales, quebradas, esteros y arroyos, ríos y bordes lago, ¿ya? Todo eso son lo que nosotros hicimos, todo este ejercicio de diseño y evaluación, recomendaciones, descripción, ¿ya? Acá hay otra de las fichas, en este caso un parque urbano. Además, en este ejemplo nos pareció importante desarrollar dos alternativas, ¿cierto? Un caso A que tiene eh, un estanque de, o sea, generamos un estanque de infiltración en este caso, y acá un humedal de depuración, ¿ya? En este caso, este humedal está derivando hacia un humedal mayor o un cuerpo como de la red natural, y en este otro caso, este estanque de infiltración estaría derivando hacia una avenida parque, ¿ya? Y cuando uno desarrolla esto para un caso particular, este es un adelanto de lo que sería lo que vamos a revisar más adelante en el taller avanzado. Es un caso particular, en este caso de un parque que empezamos a modelar con el requerimiento hidráulico, del volumen de captura que necesitábamos retener a varias escalas temporales. Se hizo el ejercicio también de este análisis de la dimensión humana del espacio público, detectando las circulaciones y otros programas complementarios del área, y luego esto se desarrolló en un plano ya de diseño de área verde, con el tanque, con la obra de salida, que tiene aquí el control de tormentas a varias escalas temporales y un manejo de borde también muy fino. Y creo que con eso ya puedo estar terminando. No sé cómo estoy de tiempo.
pero un poco también quería cerrar con estas imágenes que nos vienen a recordar que todas las aguas llegan al mar y en nuestro caso particular, primero llegan al lago Yanquihue y al río Maullín. Por lo tanto, en cada sumidero está dando origen a estos hermosos y maravillosos cuerpos y cauces de agua.